Santiago 3:13 dice así la palabra: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Bueno, esta palabra vemos como dice acá: si tenemos entendimiento, dice que mostremos por nuestra obra, que mostremos por nuestra conducta, como dice, las obras en sabia mansedumbre. Y voy a dar, antes de explicar, otra versión que dice así: quien es sabio y entendido entre vosotros, que lo demuestre con su buena conducta mediante las obras hechas con humildad que da la sabiduría, o sea, el conocimiento. Otra versión dice muy parecida: ¿hay entre vosotros alguien que verdaderamente es sabio y entendido, que demuestre su sabiduría, dice, con su buena conducta y con sus buenas obras hechas con humildad? Y el verdadero sabio no es orgulloso. Vemos acá la palabra como uno, si tiene este entendimiento, dice que lo tiene que mostrar con la conducta, o demostrar con la conducta, dice, esa sabiduría que el conocimiento le da. El Señor nos da conocimiento por la palabra y, bueno, nos va a mostrar a través de la palabra qué es lo que quiere de nosotros que demostremos, que seamos de testimonio, siempre le decimos, la conducta y de todo lo que hablamos, porque venimos hablando todo lo de la lengua, en sentido que la lengua, por ejemplo, lo que hablamos, lo que predicamos, también quiere que pongamos en práctica. Pero la lengua, como tocábamos en estos días, es un mundo lleno de maldad, dice. El fuego, dice, que inflama todo el curso de nuestra vida, que produce, ¿no?, atrasos en nuestra vida. Entonces traemos condenación por nuestras palabras. Pero si tenemos el conocimiento, dice que eso que predicamos, que pregonamos, que somos buenas personas, también lo tenemos que mostrar con la conducta. Están las palabras y está la conducta. Lo que pronunciamos muchas veces no se condice con nuestro testimonio. Entonces nosotros tenemos que, como dice, tratar de pedir perdón. Todo lo que descubrimos por la palabra, que es nuestro pecado primeramente, nuestra condición delante de Dios. Entonces, si decimos que tenemos tal sabiduría, tal conocimiento, tal riqueza, tal entendimiento de la palabra, se tiene que justamente ir de la mano con lo que hablamos, que tocamos mucho la lengua, y también con nuestra conducta. La conducta, la conducta no es el hablar, claramente, estamos diciendo conducta por ejemplo, vamos a ir tocando en Mateo 7:24 para poder ver. Y vamos a ir entrando en este tema. Pero la conducta quiere decir el trato con nuestro semejante, la amabilidad, aparte de la amabilidad, la mansedumbre, no ser iracundo, y dice así la palabra del Señor: por tanto, cualquiera que oye estas palabras, las palabras mías, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vemos acá la palabra: cualquiera que oye mis palabras, dice, y las practica, dice, será un hombre semejante que edificó sobre la roca. Entonces, está el oír la palabra, ¿no?, que la mayoría de nosotros cumple, pero también tiene que ser hacedor de la palabra, como venimos tocando, poner en práctica. Y este es un hombre que tiene entendimiento, dice, será semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Entonces, nosotros queremos edificar sobre la piedra angular, como predicó en esta semana Lemuel. Tenemos que poner en práctica la palabra del Señor, la palabra de Jesucristo, porque esa es la roca. La roca, dice, es la piedra angular, dice, por Cristo, que los edificadores desecharon. Entonces, hay una base nuestra, que es la palabra del Señor. Sobre esa roca edificamos. Y dice, si uno edifica, dice, mire, dice, ¿cómo sobreedifica? Entonces, sobreedificamos sobre la roca, entonces tenemos una base. Y nadie va a construir o nadie va a edificar sobre o fuera de
la base que tenemos, ¿no? Una casa se hace, se construye, tiene una base, tiene la zapata, o tiene, ¿cómo se le dice también cuando se le construye por abajo con cemento? Ahora que me olvidé, Enzo, cuando le hacen encadenado. Esas son las bases de la casa. Y nadie va a poner un ladrillo por fuera, sino que tiene que guardar simetría sobre esa línea para que esa pared no se quiebre, para que esa construcción sea segura, ¿no?, para sus habitantes. Entonces no va a caer. Entonces así también, hermano, una casa que tiene una buena base, o que se construye sobre la base, no se van a rajar las paredes. Digo, ¿no? Una casa que tiene cimientos flojos, ¿qué pasa? Lo primero que se ve es que, aparte, ¿no?, la primera, la grieta que amenaza ruina, como dice la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque trabaja el movimiento de la tierra, la vibración, y lo primero que sufre es las paredes que se ve quebradas. Entonces eso es lo que amenaza ruina y al final se cae todo, ¿no? Entonces tenemos que ver si estamos construyendo sobre la roca. Entonces, sobre la roca quiere decir sobre el fundamento de la palabra, para que nuestra vida no se desmorone, no se venga abajo, porque podemos construir, pero ¿cuánto puede durar una pared que no está construida sobre la base, sobre los cimientos? ¿Cuánto puede durar? Puede pasar un tiempo, pero eso se va a venir abajo. Y estamos llenos de ejemplos, lamentablemente, ¿no?, en este último tiempo, aparte por la pobreza del país, ¿no?, digo, voy a meter esto, lo económico, se ve mucha negligencia en la construcción. Se han venido edificios abajo en este último tiempo, en Capital, de hace 10 años a esta parte, y me animo a decir a más, porque la gente no quiere gastar en la base, entonces no quiere poner la plata que realmente, o los gastos que realmente lleva a la construcción de una obra, entonces escatima en materiales, y cuando construye se viene abajo. O gente sin conocimiento, que no es sabia, no entendía en el tema, entonces construyen, sí, pero ¿cuánto le puede durar? Entonces esa negligencia muchas veces llega a costar vida. Todo lo que uno invierte por querer ahorrar, escatimar en gasto, al final eso deriva en perjuicio y muchas veces hasta muerte de sus habitantes. ¿Por qué? Porque no hay o no se construye sobre una base segura. Nuestra base es Cristo, ¿no? Y así quería hacer una pequeña diferencia, porque en la palabra habla de la arena, ¿no?, cómo se mueve, ¿no? Pero a este tiempo moderno entendemos que también la arena, ¿qué es? Es una piedra en sí, pero muy pequeña, ¿no?, que se mueve y que nos sirve para la construcción. Pero nosotros tenemos una base segura, como en ese tiempo se construía sobre la piedra angular que unía las paredes de la esquina para ayudarlo a edificar, a trabar. Entonces había especialistas, albañiles, que construían sobre esa roca, entonces se iba llevando una línea. Y vos fíjate que cuando se tenía que hacer, o se tiene que hacer una columna, más bien lo traigo a este tiempo, se tiene que hacer siempre a plomo, siempre a plomo, ¿no? Si hablamos de plomo, hablamos que tiene que estar nivelado todo, ¿no?, a nivel, a plomo, y una columna, si vos la haces fuera de plomo, no tiene la misma fuerza. Entonces ahí está el tema. Muchas veces uno no mide por, como dice la palabra, la plomada de Dios. Entonces, no mide por la palabra, entonces eso es lo que trae consecuencias muchas veces nefastas en nuestra vida, que se derrumba todo por causa de no accionar, no trabajar, no construir, como lo dice Dios. Entonces eso lo tenemos que humillar. Uno quiere apresurar el tiempo, uno quiere hacer todo rápido, uno quiere llegar, pero a ver cuánto. Ustedes conocen, ¿no?, el cuento de los 3 chanchitos. El de los 3 chanchitos, uno quiso construir con madera, ¿no?, fósforo que ponía, yo me acuerdo que veía en los dibujitos. Otro paja también, sí, sí. Y el otro construyó de ladrillo. Y vemos que al primero le sopló el lobo, cayó. Al otro también le sopló el lobo, cayó. Y entonces, pero cuando llegó lo que estaba bien construido, que llevó más tiempo, ¿no?, porque los chanchitos, los otros quisieron ahorrar en tiempo. Mientras uno estaba construyendo con mucho trabajo, el otro prácticamente lo hicieron rápido, no quisieron
gastaron más esfuerzo, más tiempo, y mientras tanto jugaban, se reían, pero lo otro, había uno de los chanchitos que construyó sabiamente. Bueno, así también, hermano, muchas veces creemos que la palabra es fácil, queremos ganarle al tiempo, y no es así. El proceso va a tomar un tiempo, y ese proceso va a doler, y eso es lo que no nos gusta. Queremos construir fácil, queremos que nos salga todo redondo, queremos simplemente escuchar la palabra, sentarnos, y que no vamos a tener lucha, ni conflictos, ni nada. No, van a venir los conflictos, van a venir los vientos, las tempestades, y esa casa, para estar segura, tiene que estar sobre la roca, como dice acá, porque van a venir los vientos impetuosos, las tormentas, todos los pecados que te sacan la fuerza, te desalientan, te van debilitando, que te van vaciando espiritualmente, que te van sacando la palabra, y tiene que haber una base. ¿Va a haber viento? Sí. Te vas a sentir débil en un momento, te vas a sentir cansado, te vas a sentir agobiado, te vas a sentir con abandono. Eso es un tiempo. El viento no sopla constantemente, es un tiempo que sopla para probarte. El Señor permite esa prueba para ver si está construida sobre la roca, sobre la palabra. Y como dice en Filipenses también 1:27, Filipenses 1:27 dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que, ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Comportaos, dice, de la manera digna del Evangelio. Acá no habla, en esa palabra específica dice, de construir sobre la roca. No habla de una conducta como nombrando la conducta en sí, pero dice comportaos como es digno del Evangelio, como es digno de la palabra, como merece la palabra, como merece que se comporte un cristiano, un hijo de Dios, un hijo de Cristo. Vemos acá la palabra, como un cristiano, vamos a decir. Entonces dice, luchando unánimes por la fe del Evangelio, unánimes. Y cuando dice unánimes, está diciendo uno solo, una fe. O sea, todos unidos, no dice dividido. Entonces, acá dice unidos, unánimes, porque Satanás va a traer esa incredulidad en el Evangelio. Dice, unánimes por la fe en el Evangelio. ¿Qué te pone primero? La incredulidad en la palabra. La incredulidad te desalienta, te vacía, no le encontrás el sentido. Señor, ahí, perdóname. Renovame la fe, Señor, que yo pueda creer en esta palabra. Y cuando diga creer, quiere decir, voy a humillarme, le voy a pedir perdón al Señor, voy a poner en práctica la palabra, porque tiene que ser en la fe en el Evangelio. Y recordemos el contexto ¿no? Porque dice, la fe en el Evangelio no te está diciendo la fe en la ley, como en ese tiempo era lo que se erimía, la lucha en cuestión entre los judíos, sino que la fe en el Evangelio. Pero nosotros este tiempo no es que tanta fe en la ley, o puede ser que sí, pero sí la fe en nuestras maneras, en nuestra manera de querer salir. Entonces no hay una conducta apropiada del creyente, del Hijo de Dios, dependiente de su Padre, dependiente de la palabra para poner en práctica la palabra. La palabra te dice humillate, y vos ¿qué tenés que hacer? Humillarte. La palabra dice, cree en esta palabra y pedí perdón para que pueda quebrantarte, para que pueda actuar según la palabra. Y entonces eso es lo que tenés que hacer vos, tomar la cruz para poder poner por obra esta palabra. Hay otra expresión que dice en 1 Timoteo 4:12, dice esto: no permita que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Sé ejemplo, ahora está diciendo, sé ejemplo, dice, en palabra, que hablamos toda esta semana, en la conducta, a la palabra que yo estoy predicando se le tiene que sumar la conducta. El amor con los semejantes, amar a los semejantes, no está diciendo odiar, no está diciendo menosprecio. La fe, que es contraria a la incredulidad, y como dice, en pureza, sin mezcla, sin mistura, sin permitir el pecado. Una vida pura, o quiere decir una vida recta también. Entonces esa rectitud, según la palabra, quiere de nosotros. Entonces, ser ejemplos. Esto está diciendo, Colosenses 3:12 dice con
respecto a esta palabra también de la conducta, dice: entonces, como escogidos de Dios, santos, amados, revestidos de tierna compasión. Revestidos, vístanse de tierna compasión, de bondad, dice. La bondad es contraria a la maldad. Voy a poner todos los antónimos. La humildad es contraria a la altivez. Y habla de una dependencia. Una persona altiva no depende de nadie, ni quiere depender. Tiene menosprecio a todo señorío, como dice la palabra, y como tal y cual le ocurrían a los fariseos, nos sucede a nosotros, que despreciamos todo señorío. Y dice, mansedumbre. Mansedumbre es contrario a la ira, al enojo, al mandoneo, bueno, hay tantas traducciones que podemos tener, pero una persona mala, una persona que está enojada todo el tiempo, o una persona rebelde también, porque una persona mansa es contraria a la rebeldía. Vemos que lo rebelde no es manso, sino que se rebela, y una persona de campo lo sabe bien. Cuando vas a domar un buey, ¿cómo lo haces? Primeramente lo tenés que atar, ¿no? Le pones el yugo ahí y no quiere saber nada y empieza. Entonces ahí está con el látigo y le da, y le da, y le da, hasta que va a hacer su trabajo, va a obedecer. Y así también el Señor, como dice Pablo, me fue dado un aguijón, dice, un aguijón en mi carne, dice. Entonces, le dolió el aguijón, tenemos este aguijón. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor, como le dice también a Pablo, y Pablo entendía esto, dice, dura cosa te he de dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es rebelarte contra el aguijón, contra el Señor, porque va a ser para dolor tuyo. Siempre que nos rebelamos contra la palabra y que andamos con astucia y sin humillación, lo que trae el dolor en nuestra vida, nosotros somos los que, podemos decir, entre comillas, cobramos. Recibimos el látigo, no lo recibe otro. Por ejemplo, si yo estoy rebelde, no lo va a sentir Enzo, no lo va a sentir Martín, porque el que va a sentir el dolor a través de la rebeldía soy yo, porque voy en contra de la palabra, al no ser dócil al llamado del Señor, al no ser manso, al no entregarme. Y como dice acá la palabra, y paciencia. La paciencia es saber esperar. Hay tiempos de Dios que permiten todo un proceso y uno va entrando en la lucha, en la prueba, y muchas veces produce confusión. La confusión, digo, porque tenemos esto en la cabeza, la confusión de creer que cuando entras en el camino te va a ir todo bien, y cuando empiezan a ir algunas cuestiones de las luchas, los vientos contrarios, nos confunde al final, y uno empieza a meditar, y uno empieza a decir, ¿será que estoy por el camino correcto? ¿Será que es la voluntad de Dios? No, Dios me está castigando. En realidad te está probando para ver todo lo malo que hay en vos. Entonces vos lo declarás, y es un camino de cruz. Cruz va diciendo que nos va a doler este camino, pero va a sacar lo peor de nosotros. O sea, vamos a ver lo peor, el pecado, las malas acciones fuera de la palabra. Entonces, como es parte de tu naturaleza, te va a doler. Pero si vos vas declarando el pecado, quiere decir que vas por el camino correcto. Si vas confesando todo eso que va saltando en el camino, que Dios va tratando con vos, que va permitiendo a través de la lucha y prueba, quiere decir que va bien. No hay camino fácil. Una vez había dado, yo hace 20 años atrás prediqué sobre la cruz, y una frase que quedó ahí siempre, que la repite cada tanto algunos, y siempre me recuerdan algunos tíos, que yo dije en esa predica: la cruz no tiene posición fácil. Y daba el ejemplo, porque dice que el Señor, estando en la cruz, cuando estaba en la cruz colgado, sentía la presión en el pecho y le faltaba el aire. Entonces, para recuperar el aire, ponía sus pies, los levantaba estando agarrado de los clavos, pero también sentía el dolor abajo, pero descansaba del pecho. Y cuando sentía el dolor muy punzante abajo, entonces bajaba otra vez, pero le faltaba el aire arriba y le dolía arriba, pero abajo le descansaba un poco. Entonces sacaba de eso que en la cruz no hay posición cómoda. La cruz es un camino de lucha, es un camino que
tenés que pedir perdón, es un camino de dependencia, es un camino de poner por obra la palabra para que esa carnalidad pueda morir y podamos resucitar a nueva vida. Y la nueva vida es la conducta según Dios quiere, porque nuestra naturaleza carnal no quiere dejar nuestra vida pasada. Vamos a pasar directamente al 14 para poder terminar todo. Dice así la palabra: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra es perversa. Vemos acá la palabra, dice, no mientan, dice. Si tienen celos amargos, dice, y contención, la discusión que se producía en ese tiempo por doctrina, dice, no mientan contra la verdad, dice, porque la sabiduría, esta sabiduría, le recuerda a los judíos, no es la que desciende de lo alto, dice, sino terrenal, animal, diabólica, donde hay celos. Ellos eran celosos de la ley, como dice la palabra, y contención, discutían todo el tiempo, y dice, y discutían contra la verdad, y eran perseguidores, opositores a la palabra de Cristo. Dice, allí hay perturbación, o sea, turbación de espíritu. Y dice, y toda obra es perversa, es mal hecha. Entonces, si vos sentís perturbación, entonces tampoco esta sabiduría de lo alto, dice, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces, en ese sentido, todos tenemos o queremos ser amantes de la verdad, queremos ser dueños de la verdad, pero la cuestión es que después que sentimos, y tal vez en un grado lo podemos admitir, puede uno tener la razón, pero si le domina la maldad, la ira, el enojo, ahí ya es un principio que tu vida está fuera de la presencia del Señor. Y ahí uno tiene que pedir perdón, uno tiene que confesar que está turbado, está cargado, está opresionado, le duele la cabeza, está distante de la presencia del Señor. Y dice en Gálatas 5:20 con respecto a este versículo, dice que los frutos o las obras de la carne, como le dicen acá, dice acá, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojo, rivalidades, disensiones, sectarismo. Esto es que terrenal, animal, diabólico. Dice enemistades. Y vamos a nombrar lo que puede pasar acá, sacando la hechicería y la idolatría, que es profundo y tiene su tema. Pero enemistades, lo que sucede en la convivencia. Las enemistades es cuando no querés a un hermano. Entonces, la división, vamos a decirlo así. Dice, pleito, esto está hablando toda la conducta. Pleito, la discusión de palabras, el pleito, las enemistades, todo habla de la conducta. Si estás unido con tu hermano, si hablas tranquilamente o tenés pleito, a ver, celos, uno quiere ser más que otro. A ver, y muchas veces uno no lo dice, pero si felicita a una persona que no queremos y nosotros no nos felicita, parece que no te tienen en cuenta. Esto también habla, como dice, del celo. Después, los enojos. Simplemente ni siquiera estamos hablando de ira, que es un paso más extremo, más allá, porque la ira ya es un enojo, pero con violencia que explota. Entonces acá está diciendo simplemente el enojo que uno puede tener, las rivalidades entre personas, no quiero a este, no quiero al otro, y como dice, disensiones, que habla de la división, y el sectarismo. Y el sectarismo, en el sentido nuestro, es encerrarse, hacer secta, o sea, sectarismo, dividirme, aislarme, no dejar entrar a nadie, como hablaba ayer de cofradía, pero en ese tiempo la secta eran los fariseos, que ellos se creían dueños de la verdad. Entonces vemos que hacían secta y se separaban. Prácticamente ellos, los judíos, vemos que en su religión, ellos prácticamente no admitían a los gentiles. Vamos a decir, no había trato. La palabra de Dios dice, y algún día lo vamos a tocar,
no prometo en este tiempo, cuando llegue el tiempo de tocar ese versículo, pero dice la palabra que no os juntéis, dice, con los fornicarios, dice. Y dice, y no digo absolutamente a los fornicarios de este mundo, dice, escuchen, a los fornicarios de este mundo. No os digo a los fornicarios de este mundo, pues en todo caso sería necesario salir del cuerpo, dice. Entonces, ese fornicario está hablando de lo espiritual, a los fornicarios de este mundo. Entonces, ¿qué está diciendo? Muchas veces nosotros, hermanos, cuando tratamos con una persona que decimos no es creyente, nosotros le decimos, ¿no? Incrédulo, que no conoce el camino, que no conoce el evangelio, que no es renacido, que no sigue, no va a la iglesia ni... Bueno, a ver, entonces nos separamos, no podés hablar con libertad, ¿no te sucede a vos? O tal vez sí, hablas con libertad en el trabajo mientras no te vean. Pero ¿qué tal si están los hermanos de la iglesia? ¿Te sentís cómodo hablando con una persona que no viene a la iglesia? No, ¿por qué? Porque ya está el sectarismo de parte nuestra, el mal entendimiento de ese versículo, que ese era aplicable a los judíos, mostrando una separación del pueblo de Dios, pero con los pensamientos ahora, no con los hechos. Ellos lo hacían con los hechos. Nosotros, ¿qué pasa? Tenemos una separación del mundo con el pensamiento, porque si no, ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo le vamos a hablar la palabra del Señor? Tenemos trato en nuestro trabajo, ¿no? Tienen trato los chicos en el colegio. Entonces, pero mandan a separar muchas veces en lo natural, pero lo espiritual no se separa y nos sirve eso también. Y no quiero decir que uno le dé rienda suelta a la habladuría, ¿no? Pero esto quiero que comprendan, que no te vas a contaminar, no vas a ser más santo por no saludar a una persona que no congrega en una iglesia. O sea, vos vas a tener trato, no vas a ser más santo porque vinieron visita o vos te vas de visita a tus parientes. No vas a ser más santo porque cada tanto uno tiene trato porque por afinidad de la sangre y todo eso, ¿no? Entonces va a compartir una comida. No quiere decir que tenemos que compartir nuestros pensamientos, a eso es lo que voy. Pero lo dice bien claro ese versículo. No digo en cuanto a los fornicarios de este mundo, porque en todo caso sería necesario estar muertos, vamos a decir la verdad, no vivir en este mundo, eso lo está diciendo. Y ese versículo no lo tenemos en cuenta. Entonces, lo que pasa es que yo no me quiero juntar no la voy a visitar a mi mamá, no voy a visitar a mi papá porque no viene a la iglesia. ¿Cómo le vas a predicar? O sea, eso no te hace más santo. Vos tenés que limpiarte, ¿para qué? O humillarte, ¿para qué? Para tener la palabra y para poder predicarla en un momento que abra la libertad. No te está diciendo del trato con tu semejante, es compartir la idea, compartir su idolatría, compartir sus maneras. Eso no tenemos que compartir, o si no, ni tendremos que ir a trabajar, hermanos. Entonces, cuando uno tiene un mal entendimiento, hace desastre con la palabra. Entonces, viene y habla y si te están mirando los hermanos los hermanos de la iglesia, justo saliste y te habla un vecino o te habla un amigo viejo que se cruzó, entonces uno ya está ahí mirando para el costado, que no me vean. Y eso no te hace más santo. Está lleno de sectarismo, lleno de mal entendimiento uno. Entonces, esto también lo toca la palabra, que en su momento vamos a tocarlo con profundidad, porque cuando se maneja mal la palabra, nos lleva a cometer desastre. Y vivimos perseguidos y pensamos que los impíos se nos van a acercar, así como por arte de magia, y no saben nada de nuestra vida y le vamos a predicar. Eso puede pasar a veces cuando te viene y te visita un extraño, pero por la conducta, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir, por ejemplo, a tus parientes? Que tal vez de que empezaste en la iglesia, no, ya no comparto nada con ustedes son pecadores. A ver, ¿qué van a decir? Que nosotros destruimos la familia, y no te está hablando el Señor de no compartir con esa persona. Podés ir por testimonio y todo lo que fuere. La cosa es no compartir el pensamiento. Y después hay mucho de profundidad en eso. Pero ¿con qué libertad, hermano, la habla? Si vas a esperar a vos ser santo directamente y que, a ver, el día que te lleve, y si vos no te humillas dentro de 20 años no lo vas a visitar.
20 años no vas a ir y después cuando vas, ahora vení, hermano, ya no te necesitamos, pasamos todos nuestros problemas, vos me venías a hablar de Dios es amor y vos te dividiste de la familia, por decir algo. Entonces, ahí entendemos mal la palabra. Ahí entendemos mal y en eso tenemos que humillarnos. Tenemos que pedir perdón porque no somos más santos que nadie. No somos más santos. Sí conocemos la palabra, pedimos perdón, pero estamos llenos de pecado, pero nos convertimos en sectaristas, en fariseos, en religiosos al actuar de esa manera. Y confundimos y después queremos ir a predicar, aparecer después de... A ver, ¿cuándo aparecemos? Cuando está en el hospital de última, a veces. Cuando hay un velorio. Después te dividiste, entonces ¿qué clase de amor podemos pregonar también? Entonces ahí tenemos que entrar en un hilo fino, ahí pedirle perdón para que nos dé entendimiento. Y ya digo, no quiero decir compartir ideas, no quiero decir que sea una cuestión de costumbre y vaya ahí y todo el tiempo ahí entre cerveza, vino y todo y compartir. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que sentimos, hermano, porque somos muy fáciles para torcer la palabra, para acostumbrarnos a un movimiento religioso, para sentarnos en la iglesia, para hablar cosas erradas y para traer atraso a la obra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Estamos en Gálatas, ¿no? A ver, voy a ver cuántos minutos va. 31. Dice así la palabra. Hechos 13:45. Esto con respecto a los judíos dice, pero cuando los judíos vieron a la muchedumbre, o la muchedumbre que había sido predicada, se llenaron de celo y blasfemando, contradecían a lo que Pablo decía. Blasfemando, dice, contradecían. Pero ¿de qué se llenaron? De celo, dice. Se llenaron de celo y blasfemaban. ¿Esto qué es? Terrenal, animal, diabólico. Vemos cómo había la contienda en cuestión y vemos que se llenaron de celo por ver la muchedumbre. Entonces, a ver, si a un instrumento lo está usando y se llena la iglesia de Dios, uno, si siente celo, eso tiene que pedir perdón. Uno tiene que estar contento cuando se llena la iglesia, que levante un instrumento, que hable en nombre de Dios, que el Señor lo use. Pero tenemos la tendencia siempre a contradecir. Y mira cómo es muy astuto, ¿no? Porque, por ejemplo, tal vez está predicando, la persona, el instrumento de Dios, está diciendo muchas grandes verdades. Pero muchas veces, como es abarcativa la palabra, no se puede tocar cada punto. Pero cuando viene otro instrumento, si tiene celo, ¿qué va a decir? Bueno, estuvo muy linda la palabra el otro día, pero aclarando esto, porque por ahí se puede entender, y ya va metiendo ahí un poquito de su maldad, vamos a decir. Esto nos puede pasar, a cada uno lo podemos sentir. Y está escrito en la palabra, y si en la palabra está escrito no lo podemos negar. Dice la palabra que Caín mató a su hermano Abel. ¿Está escrito en la palabra? ¿Puede pasar? No, ¿cómo te va a matar tu hermano? Si van a la iglesia, saben la palabra de Dios. Ni hablemos de hermanos naturales, lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra y nos ponemos a desmentir, hermano, esto puede pasar. Esto puede pasar. Entonces, pidamos perdón para que no nos suceda. Y si sucede, Señor, reconozco mi pecado. Para poder cambiar mi vida. Para poder transformar, para que tenga tu imagen y semejanza. Dice así la palabra. Judas 1:9, con respecto a los judíos también. Dice así. Estos son los que causan divisiones. Individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Esta es la versión que tengo. No tienen el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios. No son renacidos. ¿Qué espíritu tienen? De Satanás. Por eso son animal, terrenal, diabólico. Animal, terrenal, diabólico. Las divisiones causan divisiones. Animal, terrenal, diabólico. Y como... Bueno, hay varios versículos de eso, pero voy a pasar... para terminar, ¿no? Al 3:17 y 3:18.
porque si no, no vamos a terminar, y quiero terminar este capítulo el día de hoy. 3:17 dice así la palabra: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para que aquellos que hacen la paz. Bueno, primeramente dice que la sabiduría de lo alto es pura, dice. Pacífica. Pacífica. Entonces es lo contrario a las peleas, a la ira, a la contienda. Amable, o sea, de buenos tratos. Buen trato. ¿Cómo somos en el trato con nuestros semejantes? ¿Naturalmente fluye o se ve muy fingido? Una persona que nunca tiene buen trato le cuesta. Cuando viene una persona, se esfuerza tal vez, una persona desconocida, pero se nota cuando eso es fingido, porque no está acostumbrado a hacerlo naturalmente. Entonces la sonrisa falsa, como se nota, porque la sonrisa falsa, ¿cómo es? Se muestra los dientes, pero tiene que acompañar el rostro. Y una sonrisa falsa sería, no lo dice los ojos, no lo dice, no acompaña el rostro, porque no es natural, no fluye de lo interior. Entonces dice acá, amable. Entonces esa amabilidad va a fluir, pero tiene que fluir de lo interior. Entonces para eso humillarse, el pedir perdón. Y dice, llena de misericordia, tenés compasión por el prójimo, tenés lástima por el prójimo que está sufriendo, que está fuera de la presencia del Señor. Dice, misericordia, dice, y de buenos frutos, todos los frutos espirituales van adornando nuestra vida, van acompañando a esa fe, sin incertidumbre ni hipocresía. No tiene que haber fingimiento, dice. La persona hipócrita es la que finge, la persona hipócrita es la que muestra una máscara, pero detrás está toda la pudredumbre, hermano, todo lo que no le gusta a Dios. Entonces eso hay que pedir perdón. Y dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, y la semilla cuyo fruto de la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. A ver, otra versión dice, y los que procuran la paz sembrarán semilla de paz y recogerán una cosecha de justicia, de justificación, de salvación, de liberación. Pero tenés que sembrar la semilla de la paz, no la pelea, la contienda, la discordia. Esto es choque. Estaba escuchando una palabra que la voy a colgar el sábado de mi mamá, que hablaba que es pecado odiar a los impíos. En una parte decía, y eso lo tenemos, la diferencia. No podemos ver, lo tenemos ahí, aparte, el rechazo, el odio, la falta de perdón, el rencor. Y yo me daba cuenta en todo este tiempo, cuando falleció mi mamá, las cosas que hicieron, las denuncias, las maldades contra este lugar, las peleas que hicieron los impíos. Y quedó un poquito ese dolor, ese trato con el impío. Hasta a veces, ahora se aplacó bastante, pero en ese tiempo desearle lo peor. ¿Por qué? Porque se la tomó con un ser querido como es mi mamá, y sabemos los hijos que sentimos por nuestras madres. Entonces quedó un poco de ese veneno, podemos decir, y lo voy descubriendo por la palabra. Entonces en esa prédica le voy pidiendo perdón también, porque tenemos un rechazo. Todo la ayuda o todo lo que fuere para una persona, si estás de acuerdo con nosotros, si venís a escuchar la palabra, si esto, lo otro. Ahora, si vos estás en contra del lugar, estás tirando denuncias, y traes problemas al lugar, entonces te odiamos, te tenemos ahí y queremos venganza. Entonces lo que sentimos, eso nos condena a la misma palabra, porque esto es terrenal, animal, diabólico, y tenemos que sentir todo lo contrario, como dice acá, la amabilidad. Y dice, benigna, dice,
benigno, o sea, ser bueno, no ser malos, benigno. ¿Y vos te sentís que sos benigno en el trato? ¿O sentís? A veces tratamos bien a las personas, pero por dentro, ¿qué sentís? ¿Sentís ese mundo lleno de maldad o sos buena persona? ¿Sos buena persona? ¿Sos buen fruto? Y como dice acá la palabra, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vemos. Lo estoy repitiendo, perdón. Y dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, a ver, nosotros sembramos paz y vamos a cosechar de esa paz, pero aparte de la salvación, como dice, el fruto de justicia se siembra en paz. Se siembra en paz, no con pelea, no con turbación. ¿Queremos sembrar la salvación para nosotros? Entonces, tiene que ser sin discordia, sin pelea. Y a ver, esto me lleva a Mateo 5:9. Mateo 5:9 dice esto: bienaventurados los que procuran la paz. Bienaventurado. ¿Bienaventurado qué quiere decir? Dichosos. Felices son los que procuran la paz, los que buscan la paz, los que siembran la paz. Eso tenemos que considerar. Nosotros tenemos que considerar siempre la base de la palabra. La base de la palabra. Si edifico sobre esa roca, no va a caer. Y esto habla de la conducta y de todo, ¿no? Ahora, si uno no edifica sobre la palabra, ¿sobre qué edifica? Ese es el tema. Sobre las cosas del mundo. ¿Qué te apasiona, por ejemplo, en este mundo? O en esta vida, ¿qué te apasiona? ¿Cuál es tu motivo en esta vida? ¿Pregonar el Evangelio? ¿Predicar por agradecimiento? Porque Cristo nos salvó para que prediquemos. Dice que Él es nuestro dueño, nos compró con sangre. ¿Para qué? Para que prediquemos. ¿Pero por qué para predicar? ¿Y por qué tengo que predicar? Bueno, justamente para llevar liberación que vos recibiste a través de la palabra, para que otros puedan ser libres. Pero primeramente tiene que estar en tu interior. Y el Señor te pone el parámetro y que hagas su voluntad. ¿El por qué hacer la voluntad del Señor? Para que te sientas bien, para que seas libre y para que puedas llevar liberación a otros. ¿O no te importa la vida de los otros? Si a vos no te importa aprender la palabra, escuchar la palabra, instruirte en la palabra, humillarte en cuanto a la palabra, confesar tu pecado, quiere decir que no querés a los semejantes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí está gobernando Satanás, porque no te interesa nada, ni de tu madre, ni de tu padre, ni de tus hermanos, simplemente defender tu conjetura, tu maldad, tu manera propia. Entonces, tiene que haber la formación de la palabra, que es una tortura para la carne, pero cuando sentís la liberación, cuando tenés el entendimiento, es lo que te va a dar poder, te va a dar seguridad y lo que te va a dar la bendición que va a traer a la postre, porque vos te estás humillando, entonces vas a llevarle liberación para el otro. Y qué bueno, hermano, es poder ver a nuestra familia bendecida, a nuestros seres queridos bendecidos, a las personas que nos están rodeando y que nos piden una solución a gritos. ¿Y vos querés solucionar con qué? ¿Con presentes naturales? ¿Con qué querés solucionar? ¿Con un buen trato, pero en lo humano simplemente? No, ya va a pasar, y ahí con una compañía consolando. No, nuestro consuelo es Cristo. Ahí acompañamos, pero acompañamos con la palabra de Dios. Sentimos la liberación y la va a sentir la otra persona, porque eso vamos a transmitir, pero a través de la palabra. Eso es dar la solución. Y dice, bueno, bienaventurados, estamos así, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. Vamos a Isaías 32:17. Isaías 32:17. Dice así la palabra: la obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza. Vemos, la obra de la justicia, ¿qué te trae? La justicia, la justificación, la salvación, la liberación, te trae paz, porque te liberta. Salís de un problema, eso quiere decir. Vos tenés problema económico y de repente aparece dinero, una ayuda, lo que fuere, aparece un trabajo bien pago. ¿Qué trae después? Trae tranquilidad. ¿Por qué? Porque podés tapar una deuda, un agujero.
Entonces te hace descansar. Entonces así también, hermano, cuando aparece la justificación, la liberación nos trae la paz, espiritualmente. Dice, y el servicio de la justicia, o trabajar para el Evangelio, vamos a traducirlo así, te va a traer tranquilidad. Tranquilidad y confianza para siempre, o sea, eterna. Liberación. Eso está diciendo. Y cuando dice eterna, está diciendo que te da una solución definitiva, que esto va a servir siempre. A ver, y el servicio de la justicia, ¿por qué no queremos servir? ¿No es terrenal animal diabólico? ¿Y por qué uno está al servicio de Satanás? No, yo no estoy al servicio de Satanás. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Cuando tu vida está en pereza, cuando tu vida está en abandono, sin servicio, sin palabras, sin oración, cuando está todo el día en el teléfono, cuando está todo el día perdiendo tiempo, cuando tu mente divaga a la postre de quién está o al servicio de quién está, al servicio de Satanás. Entonces, ¿cómo vas a traer tranquilidad a tu vida? ¿Cómo va a haber confianza si no estás poniendo por obra la palabra y sabes que caminás en camino malo? Sabes que no vas a recibir la paga. Entonces tu mente está turbada. Entonces ahí, arrepentimiento. ¿Qué esperás? Ahí el Señor te está diciendo arrepentite. Porque el servicio de la justicia, el Evangelio, te va a traer tranquilidad y confianza. Porque va a tener buena paga. Ese es nuestro respaldo, esa es nuestra garantía. Dice así la palabra del Señor. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, segará destrucción, corrupción, te va a corromper la carne, te va a contaminar, te va a destruir. Y dice, pero el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna, la liberación de nuestra alma. Esto lo habla en salvación, pero para nosotros, hermano, cuando, estamos sembrando para el Espíritu de Dios, nos va a dar esa liberación de nuestros tormentos. Dice en Filipenses 1:11, Filipenses 1:11, con esto vamos a terminar. Dice, lleno de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Frutos de la justificación, frutos de salvación. ¿Quién lo trae? Jesucristo. ¿Dónde lo derramó? En la cruz del Calvario. Nosotros pedimos perdón para que poder creer a esa palabra, para poder actuar, para que nuestro cimiento sea Cristo y para que seamos libertados. Y esa liberación la tenemos que sentir, hermano. La tenemos que sentir. En mucho tiempo uno no puede caminar sin la presencia del Señor, sin servicio, contaminándose todo el día, oprimiéndose, porque el pecado te trae sueño. Dice que los discípulos del Señor no pudieron orar con el Señor, sus ojos estaban cargados de sueños. ¿Por qué? Por el pecado, la incredulidad. Y cuando vos contaminás tu mente, hermano, estás despierto, sí, para la contaminación, pero para la palabra te dormís, para la oración te dormís, para la oración te aburrís, para la palabra te aburrís, para la palabra te bloquea, la palabra no te toca, la palabra no te quebranta. Y eso es una mala señal, hermano. Una mala señal, porque está fuera de la presencia del Señor. Así que quiere el Señor palabra, conducta, oración, como decía, nuestro cimiento. Y lo que desciende de lo alto, dice, es todo esto fruto del Espíritu. Así que hoy habló de la conducta y en estos días hablaba de la palabra. Y todo se tiene que, en un creyente, en un cristiano, ser un combo por la cual vamos a tener el beneficio de su bendición. Amén.